decirlo, porque acá hablamos de poderes. Y vamos a hablar con la presidenta del Congreso de la República, que está con nosotros, María del Carmen Alba, para hablar de esta circunstancia y del papel del Congreso, porque también el Congreso tiene un rol muy importante. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Frecuencia Latina. Bueno, yo quisiera preguntarle inicialmente, usted como presidenta del Congreso debe haber tenido en más de una oportunidad un perfil del congresista Valer, porque él va a volver al Congreso en una circunstancia en la que se ha conocido entre telones de acusaciones que ha habido contra él. ¿Cuál ha sido, digamos, lo que ha mostrado en la conducta como congresista dentro del Congreso del señor Valer? ¿Ustedes imaginaban, se han sorprendido, usted se ha sorprendido con una circunstancia de esta naturaleza? Bueno, mira, Mónica, el congresista Valer sí tuvo un problema en una comisión y ese problema que le contestó a una congresista, la congresista Olivos, se plasmó en el Pleno. Y hubo un problema ahí, acabábamos de empezar el Congreso, no nos conocíamos. La verdad es que, como digo, fue su presentación en la sociedad, ahí en el Pleno. Y tan es así que hubo frases no muy respetadas y ahí se pararon varios de los congresistas del Pleno y le exigieron que le pidiera disculpas a la congresista Olivas. Así lo conocimos todos, porque no nos conocíamos. También tuvo un altercado cuando quiso entrar a mi oficina, que no estaba invitado, a una reunión, y sí, se peleó con mi seguridad. Así que siempre ha demostrado este carácter medio violento, pero la verdad no teníamos ni idea que tenía todas estas denuncias. No sabíamos. Ahora, en esta semana se ha hablado de muchas cosas. Otra vez se ha hablado de vacancia. Varios representantes han pedido la renuncia del presidente Castillo. Se dice que ya es un patrón de conducta la mala designación de integrantes de su gabinete. ¿Y qué es lo que piensa usted como presidenta del Congreso en un momento, además, crítico para el país? No solo por la circunstancia que se está viviendo en Palacio, sino en general y en particular por la crisis política en la que estamos viviendo los peruanos. ¿Cree usted que hay una salida democrática para que el presidente Castillo estabilice el gobierno o cree que ya no hay esto? Mira, Mónica, siempre se ha hablado que en nuestro Congreso, lo que decían que éramos obstruccionistas, que desde el primer día queríamos vacar al presidente, y lo que se ha demostrado en estos últimos días es que la agenda del Poder Ejecutivo siempre ha sido cerrar el Congreso. Eso, si había alguna duda, ya lo tenemos claro. Pero la gente también rechaza al Congreso en sus particularidades. ¿Sabes, Mónica? No hay ningún Congreso popular en ninguna parte del mundo. Sabemos que el Congreso, que representa a toda la población y a todas las regiones, es una entidad complicada. Pero yo creo que igual el porcentaje de aprobación o desaprobación es mucho, la aprobación es más alta de congresos anteriores. Y yo creo que desde el trabajo que estamos haciendo, que estamos tratando de trabajar... 68% lo desaprueba según Ipsos, ¿no? Y 24% lo aprueba. En congresos anteriores ha habido más desaprobación, pero eso no justifica tampoco ese tema para nada. Mal de muchos con sobre tontos, por supuesto, ¿no? El tema, yo creo que desde el trabajo que estamos haciendo nosotros, de hacer un trabajo diferente, de recorrer el país, de estar cerca al ciudadano y de aprobar leyes, la mayoría por unanimidad y en favor de la población, y lo principal, porque ahorita nuestra función, Mónica, es defender la institución y defender el Congreso para que no nos cierren. Y las normas que hemos dado, que ha sido la cuestión de confianza, que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, el tema del referéndum con la Asamblea Constituyente, yo creo que ha sido los logros principales de este Congreso, porque desde el primer día nosotros, en vez de estar viendo la agenda, que también la hemos hecho, que después de años no había una agenda común, sí, y nosotros también hay proyectos controversiales que se han aprobado, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Legislativa, creo que lo principal ha sido defender nuestro fuero y la democracia. Bueno, muy bien, la democracia. Vamos a hablar de la democracia. ¿Qué piensa en este momento en el Congreso, en general, en particular la presidenta del Congreso, para darle una salida a la situación de crisis política generada por la tercera caída de un gabinete, ¿no? Por un patrón aparentemente de conducta
Y escuchaba las declaraciones del señor Quiabra, que es un congresista de la República, dice, Castillo se quiere ir pero como víctima, y por eso se enfrenta al Congreso y dice que el Congreso es responsable. ¿Qué piensa usted? Bueno, definitivamente esta coyuntura es muy difícil. Usted ha hablado varias veces con Castillo. Sí, lo he encontrado en distintos eventos, pero siempre lo que hemos hablado es un tema del evento, conversaciones, la verdad, superficiales. Nunca ha habido un tema de fondo, de hablar sobre una problemática del país, sobre una política sectorial. Así te lo digo, nunca me ha tocado un tema de esa manera. ¿Qué percepción tiene usted de él? Bueno, él ha dicho efectivamente que no se siente capacitado, creo que nunca pensó que iba a ser presidente, lo cual particularmente me parece muy irresponsable que una persona que no se sienta capacitada y que se sienta insegura pueda postular al cargo más importante de la nación. Él definitivamente, pero el problema aquí no es que solamente, no es solo que no esté capacitado, Mónica, es que no se asesora bien, no se reúne la gente idónea, y ahora nos enteramos por la ex premier y el ex secretario general, Jaico, y sus mismos ministros. Que ha dicho que paso va a estar en unos minutos acá para hablar de eso. Bueno, que encima los que le rodean están secuestrados, y que según ellos están secuestrados y están rodeados de corrupción. Entonces ya tenemos que en este gobierno está caracterizado por la falta de transparencia, que ya hemos visto, por falta de preparación, de capacidad para gobernar. Tenemos corrupción. Entonces, no tiene criterio. Esa es la pregunta, de fondo. Bueno, yo creo que este sería un cuarto gabinete. Sí. Vamos a ver a quién va a nombrar, pero definitivamente... ¿Y a quién va a nombrar? ¿Qué características debe tener, según usted, para que finalmente, digamos, la percepción ciudadana se tranquilice y en particular el Congreso le pueda dar la confianza? Bueno, yo creo que tiene que tener un primer ministro con experiencia, no solo técnica, sino política, y que sea una persona conocida, recta, honrada, porque ahora resulta que todo hay un círculo que lo rodea de corrupción. Tiene que sacar a esa gente que han denunciado y que está diciendo, ahora solamente va a venir el secretario a hablar. Pero también tenemos las versiones del círculo más cercano del presidente, que eso va a venir más adelante. Por eso, o sea, que tenemos a todos los protagonistas. Mónica, son lo que han dicho que ellos son los ministros en la sombra. Eso es lo que está pasando. Entonces, una falta de transparencia y una ingobernabilidad total. Y son 7 meses que el país está paralizado, que como le he dicho, nos está viendo el mundo entero. A mí me escriben gente que he conocido que me dice, o sea, pobre Perú, ¿no? Ya, pero pobre Perú es ponerse, digamos, de una actitud relativamente pasiva en el sentido de decir, es que yo soy Congreso, yo soy presidente del Congreso, ¿qué capacidades tiene el Congreso para enrumbar al país? Hay muchos proyectos de ley que han presentado distintos congresistas. Esto es un tema de las bancadas parlamentarias, efectivamente, que tienen que analizar, debatir en la Comisión de Constitución. Y, por ejemplo, una eventual acusación constitucional, ¿se podría? Hay un proyecto de ley que ha presentado tanto la congresista Yarro con la congresista Susel Paredes, de incluir en el artículo 117 para poder investigar al presidente el tema de la corrupción, que es el tema que está primando en esta coyuntura. La Constitución Constitucional ha presentado un grupo de independientes, sí, eso también va a ir a la subcomisión, es un tema que tiene que analizarse, y no hay ninguna moción de vacancia en este momento presentada. Pero no la descarta, no hay, eventualmente, porque se necesitan 87 votos. Han anunciado de Renovación Popular que piensan socializar, estudiar y ver el tema. Justamente, ¿no? O sea, cualquier salida, efectivamente, cualquier salida tiene que estar en el marco de la Constitución. Eso hay que garantizarlo totalmente. Y eso tiene que ser un acuerdo de todas las bancadas parlamentarias, porque efectivamente son 87 votos. Correcto. Estamos hablando de un tema extremo y un tema
muy difícil además de poder alcanzar esa votación con este Congreso que tenemos. O sea, es un problema de números. Justamente usted hablaba del vocero, el señor Edwin Martínez, que ha estado en la mañana con el presidente. No, pero no es nuestro vocero. Bueno, aparecía como vocero. No es nuestro vocero. Ya, ok. Entonces no tiene usted coincidencia con lo que él pueda decir, que dice, salió muy contento, señalando que la reunión había sido muy productiva y que probablemente ya tenía definido el presidente a quién va a reemplazar a Valer y que iba a ser un gabinete, digamos, que va a dar gobernabilidad. O sea, usted no le da crédito a eso. Él, entiendo yo, todos nos hemos sorprendido en la bancada, lo hemos visto en la televisión como cualquier televidente. Sí, claro. Ha ido ahí a título personal, por su cuenta, y cualquier acuerdo, cualquier tema tendría que haberse visto en la bancada y la bancada no está enterada de nada. Me ha sorprendido verlo ahí. Ajá. Me ha sorprendido sus declaraciones, así que ya tendré oportunidad de hablar con él, porque no lo hemos hecho. Ok, pero en todo caso, si es que ya tiene definido algo, ¿qué podría ser, desde el punto de vista del congresista Martínez, algo que le dé gobernabilidad al país? O sea, estamos hablando de qué, un gabinete no sé qué que habrá incluye hablado. Fuerzas políticas distintas o... No sé qué habrá hablado, pero solamente te puedo decir que Acción Popular ha sido elegida para ser oposición. Oposición constructiva, oposición, fiscalizar, tener un control ¿Y político. lo ha sido oposición Acción Popular hasta ahora, en estos 7 meses? Acción Popular ha dado la confianza en los 2 gabinetes. Nosotros dieron la confianza, yo no voto, pero siempre hablando y exigiendo al presidente que haga los cambios que debía de hacer y necesarios. Y se dio la gobernabilidad para darle la oportunidad a él para que pueda trabajar y no digan que nosotros al principio no le estábamos dando la gobernabilidad. Pero yo recuerdo muy bien que de esa reunión, cuando salieron los voceros, dijeron que era la última oportunidad que se le estaba dando para que se enrumbara y cambiara. O sea que me imagino... O sea, ¿ya votaron la última oportunidad con quién? ¿Con Valer? ¿A Valer no le iban a dar la confianza o sí le iban a dar la confianza? No. ¿Eso ya era un acuerdo de partido? Casi, casi. ¿Cómo es casi, casi? Porque ya habíamos hablado casi todos de que no estábamos de acuerdo de dar... Lo que pasa es que se fue muy rápido, pues al día siguiente ya se fue. Pero por eso insisto. No estábamos de acuerdo con un premier con el perfil de Valer. Ya, y entonces, ¿qué perfil debe tener el que designen ahora? ¿O ya cree usted, como algunos, porque podría ser que esto es un patrón de conducta, que no es un tema de a quiénes elige, sino quién elige o designa? Exacto. Entonces, que esto ya no da para más. Entonces, ahí hablamos de una cosa más compleja todavía para el país. Bueno, yo personalmente digo cuántas oportunidades podemos darle al presidente para que tenga un buen criterio de elegir a un gabinete. Va a ser el 4. Hay que darle una 4ª oportunidad. O sea, si no me dice... Esa es una pregunta que usted misma se hace de repente frente al espejo y hay una respuesta ahí. Yo realmente pienso que no está capacitado para elegir a nadie. Bueno, ha dicho que no está capacitado para gobernar, ¿no? Que no se preparó. Y el tema y creo que tampoco está capacitado, tiene criterio para elegir la gente que le rodea, tanto la gente que está en Palacio como sus ministros, porque la verdad... Y esos ministros... los ministros pedían la salida del premier, o sea, nunca antes visto. Sí. Pero todos esos gabinetes también están en corrupción, porque según los que se han ido, porque ahora los que eran socios y que ya no están, y que ahora... Se refiere a la ex primera ministra, se refiere al ministro de Economía. Todos los de Juntos por Perú y todos los que conocemos. A la alianza de Verónica Mendoza. Ellos han convivido con esa corrupción, han visto esto, ¿no? Y cuando salen, hablan. Entonces, la verdad, como siempre sabemos, no hay responsabilidad del presidente, sino de los ministros también, de lo que está pasando. Correcto. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál sería la salida? Algunos dicen la renuncia. Usted me dice que es muy difícil, eventualmente una vacancia. Cree que es un patrón de conducta, que ya no hay que dar una oportunidad más. ¿Estoy leyendo su respuesta? Sí. Entonces, la verdad ¿qué debe pasar? Bueno, eso es un tema que en el Congreso, las bancadas parlamentarias van a tener que tomar una decisión, definitivamente. Las bancadas parlamentarias. ¿Usted ha comenzado ya conversaciones con los portavoces sobre ese tema? No, pero porque todo esto ha pasado
muy rápido. La reunión que hemos tenido, sí, que hicimos esta conferencia pidiendo la salida de Valer, ese día del viernes. Pero bueno, todos están esperando a ver qué va a hacer el señor presidente. Si es que va a cambiar de giro totalmente. ¿Qué sería para usted cambiar de giro totalmente? Bueno, cambiar todos los ministros, ¿no? Todos los que están ahora. Ya, pero puede cambiarlo para bien o para mal, cambiar, digamos. pero, Mónica, cambiar con gente, o sea, gente decente, gente preparada, gente técnica, gente idónea y que sea conocida, ¿no? Porque hasta ahora estamos paralizados y estos ministros no han hecho su trabajo. ¿Cuál es la autocrítica del Congreso? Porque en realidad, más allá que usted me diga que efectivamente los congresos en el mundo tienen una evaluación de la ciudadanía muy baja, hemos escuchado también en las calles que se vayan todos, que no solamente se vaya el presidente, que se vaya el Congreso también. O sea, ese es también parte de un grito de alguna ciudadanía, entonces hay que escucharlos también. ¿Quién dice, sí, y quién dice que se vayan todos? Los que acaban de salir del cogobierno. Los congresistas que acaban de salir del cogobierno también conversan, que se vayan todos. Bueno, yo veo las encuestas, salgo a la calle, Mónica, y la verdad que... O sea, ¿usted está satisfecha con el trabajo que se ha hecho en el Congreso? Yo estoy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Sabemos que la popularidad siempre es baja, sabemos que siempre hay ataques al Congreso. De hecho, este Ejecutivo también nos está atacando desde el primer día, que somos obstruccionistas, que no los apoyamos y que, déjame decirte, que todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, que ellos dicen que no lo trabajamos, han llegado como 80, un poquito más, ya han salido publicados más de 30, en autógrafas hay como 5, todos están en comisiones. Somos nosotros más bien los que hemos impulsado los proyectos de ley, como el de la ley de orfandad, como el convenio de la OIT para el acoso laboral, lo hemos impulsado nosotros, porque los ministros y sus asesores no lo impulsaban. Correcto. Hay un proyecto en particular que ha generado una reacción muy grande y es el hecho de cambiar la composición de la SUNEDO, porque muchos entendemos que esto es un debilitamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior y se volvería a, digamos, algunos circunstancias del pasado que nos llevó a estándares muy bajos de universidad. ¿Usted comparte esto? Y nosotros, ahora voy a hablar como Acción Popular, en nuestro plan de gobierno siempre estaba establecido fortalecer la SUNEDO. ¿Ya? ¿Y qué pasó? No, mi bancada, este es un proyecto de ley polémico, definitivamente. ¿Ya? ¿Y su bancada no está de acuerdo con esto? Mi bancada se ha dividido, Mónica. Como varias bancadas. Se divide varias veces, sí. ¿no? Más de lo que piensa. Mucho menos de lo que piensa. Ok, bueno. Siempre dice que estamos divididos, pero no. En este proyecto de ley estamos divididos. Pero este proyecto de ley se ha aprobado en primera votación. Falta la segunda. Y se ha aprobado con las justas. La segunda votación siempre es para analizar, para ver si no, para complementar o hacer un texto sustitutorio. O sea, ¿podría no aprobarse en segunda votación? Podría no aprobarse, podría hacerse un texto sustitutorio, podría complementarse, podría regresar a la Comisión de Educación. Eso es lo que normalmente sucede cuando está tan ajustado. Porque déjame decirte, Mónica, que la mayoría de nuestros proyectos de ley, a este Congreso obstruccionista, la mayoría... Bueno, usted lo ha dicho como 3 veces, yo no le he dicho ni una. Que dicen, algo así, entre comillas, se prueban por unanimidad. La mayoría de los proyectos de ley. Hemos aprobado proyectos de ley, por ejemplo, como el CECIGR agrario, para que los estudiantes puedan tener este aprendizaje, técnicamente ayuden. Y el presidente lo observó. Algo tan simple y tan bueno para los alumnos que se dedican a los temas agrarios. Hay varios, hemos aprobado el tema de las MIPES para que a 30 días puedan pagar. Seguramente han aprobado varios proyectos, pero hay varios pues que han generado y han levantado polvo. El único es este que me estás diciendo, que se aprobó con las justas. Y una última pregunta. Obviamente, si renuncia el presidente y renuncia la vicepresidenta, usted estaría en la línea para ir a Palacio de Gobierno y podría, digamos, su opinión también tener una subjetividad en esa intención. ¿Qué respondería ante eso? Mira, Mónica, yo ahora estoy abocada totalmente a la presidencia del Congreso. Ya, pero le he citado... Efectivamente. En la sucesión está la primera vicepresidenta.
Claro, sabemos que de ahí, si no está ella, es el presidente del Congreso. Usted no está mirando de reojo ¿No? eso. Yo estoy totalmente abocada a defender mi Congreso, a defender Pero mi si se fuero da esa parlamentario. circunstancia, No me pongo en suposiciones, pero cuando uno entra a política, sabemos como cuando entré al Congreso y terminé de presidenta del Congreso, tampoco estaba pensando que iba a ser la presidenta del Congreso, cuando yo estaba ingresando, ¿no? Simplemente... esa circunstancia podría repetirse. Todos los retos que se presentan en la vida, como se me presentó en la presidencia del Congreso, tenemos que tomarlos, pero nunca es un tema de uno nada más, porque en el Congreso... No es su motivación. En el Congreso también hay acuerdos. Ok. Así que, como te digo, esa suposición, creo que falta mucho para ese tema, pero cuando uno ingresa a política, uno tiene que estar preparado para todo. Pero usted garantiza que va a luchar por la gobernabilidad porque este señor Pedro Castillo termine su gobierno, ¿no? Entramos al Congreso pensando eso y hemos tratado de dar los votos de confianza y de ayudar al presidente en todo sentido, porque los proyectos de ley que hemos aprobado, todos los proyectos de ley. ¿Y usted siente que no quiere que lo ayuden? Mira, yo espero realmente que este cuarto gabinete sea un gabinete que pueda trabajar y que sea decente. Porque no quiero para el país, la verdad, el que está sufriendo acá al final somos todos los peruanos. Muy bien, a la presidenta del Congreso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Esta es la primera vez, espero que no sea la última. Muy amable. Te agradezco mucho. Muy gentil. Bueno, gracias. Vamos a...